Bienvenidos a este video. Vamos a hablar de aprestamiento. Una persona con discapacidad visual, ¿a qué edad debe aprender a manejar el braille? Esos puntos que conocemos para la persona ciega. ¿Será a los 7 años? ¿Debo esperar a que tenga 12, 13, que ya conozca las letras en tinta? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y cuáles son los pasos que debo llevar para poder involucrar a una persona con el sistema braille? Vamos a aprender muchas cosas en este video. Vamos a este proceso que sé que te va a ayudar a generar clases y a entender si ese estudiante que tienes ahí sentado en el aula de clases va a ser suficiente con lo que le explicas o necesita desde ya el braille. Hay muchas incógnitas. Vamos con eso. Vamos con el aprestamiento. ¿Qué es aprestamiento? El aprestamiento es esa metodología que usamos para poder llevar a la lectura y la escritura a las personas. Esto, desde mi punto de vista, uno siempre lo asocia a los niños. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a aprender desde cero a la lectura y a la escritura. Entonces, podemos implicar a las personas ciegas dentro de qué es un aprestamiento. Recuerden que las personas con discapacidad visual son personas ante todo, somos individuos y tenemos necesidades y hay un aprendizaje. Aunque ustedes escriben con lapicero y nosotros con otros instrumentos como el punzón y la pizarra, eso es necesario saber que son métodos de lectura y escritura que aunque diferentes tienen un mismo fin. Entonces, ese aprestamiento, normalmente cuando usted se va a Google, investiga, usted ve allí en esa investigación que dice que el aprestamiento es un proceso que va a ayudar a que la persona mejore su motricidad, la relación, el dominar ese enlace que hay entre la vista y la mano. Algunas personas lo conocen como coordinación óculo-manual y ese tipo de cosas nos genera ruido porque decimos, bueno, si dice óculo-manual, si dice óculo, habla de los ojos, entonces la persona es ciega, voy a descartar el aprestamiento. No, aunque el aprestamiento tiene que ver con la coordinación óculo-manual, no quiere decir que yo debo descartar, arrojar todo lo que sea. Hay otro término otra disciplina, en este caso, hablaría de saltar la cuerda. Dentro de educación física es un ejercicio oculomanual que las personas dicen, bueno, si es oculomanual, no lo puede hacer un ciego. Pero ya hablaremos más adelante de eso en el área deportiva. Ahora, ya entendiendo que todo este proceso que yo voy a llevar el niño en el aprestamiento tiene que tener unas características. Y ahí hablamos de otro punto que tenemos en este video y es la rigidez. ¿Hasta qué punto tengo que ser rígido con esto? Normalmente esto se enmarca o se puede ver en el método Montessori, donde socializando con una profesora, me comentaban que estas estrategias están muy enfocadas en esa metodología, las teorías de Montessori, porque se habla más de el manejo de la persona, pero con cosas acorde a su fuerza, a su espacio, a su motricidad, a su edad. Quiere decir que según lo que yo le vaya a exigir al niño, tengo que también darle las herramientas, si es un bolígrafo, si es un color, qué grosor tiene el color, qué tan delgado puede ser, si va a manejar lana o algún otro instrumento, preferiblemente uno que sea de fácil acceso y que no corra peligro la persona. Entonces, en esto del aprestamiento tenemos que tener en cuenta que una rigidez no va de la mano con ese proceso que debería acercar o familiarizar con la meta. ¿Cuál va a ser la meta? Generar una motricidad fina para una escritura correcta de la persona. Como estamos hablando de personas ciegas, entonces sería de la persona totalmente ciega, es decir, la escritura del braille. Por eso debemos ser más ameno, trabajar con juegos, a través de la lúdica poder buscar cosas que estimulen a través de la plastilina, por ejemplo. Pudiéramos hacer un círculo en plastilina, pudiéramos hacerlo con silicón y ese tipo de cosas. Acá tengo, por ejemplo, una tabla. Espero la logren ver. Es una tabla que tiene
varios orificios que tiene, en este caso son 10 cajetines, 3 filas, en este caso serían 3 renglones, que va a trabajarse con unos pines que tengo de este lado. Aquí en este caso tengo 4 pines que, primero, va a servir para trabajar con pinza, es decir, que puedo ponerle una taza para que él sujete los pines y de esa manera trabajar la motricidad con su dedo índice y pulgar para que vaya asimilando. Otro de los puntos importantes es trabajarlo en la tabla que les acabo de mostrar conforme a que pueda meter en los huequitos. Para ello sería un esfuerzo porque tendrían que buscarlo y de esta manera irían calibrando, ubicando los puntos en cada uno de los huequitos que corresponde hasta llenar todos los huequitos de los renglones que les estoy mostrando para que la persona tenga una ubicación del signo generador. Si no conoces el braille, te voy a dejar por aquí para que cheques un video de braille, se llama la mejor clase de braille, el mejor curso de braille, perdón, se llama el mejor curso de braille clase 1. Ahí se los voy a dejar, es de nosotros, de Tiflo Educa, y habla de cómo enseñar el braille desde cero. Sin embargo, aquí estamos hablando algo previo a ese video. Entonces, es necesario que tengamos el trabajo de pinza, la orientación y trabajar los 6 puntos que tiene cada cajetín para formar una palabra. Aquí formé una letra y aquí está la letra G. Aquí, si quito estos dos, tengo la letra C. Si lo hago de esta manera, tengo la letra D de dedo. Y así puedo también formar la E, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si quieres aprender braille, lo dejas allí en los comentarios y vamos a ir avanzando con esto. Ahora, vamos a hablar de un ejemplo como si es esto, como si esto que tengo acá hace la función de una hoja. Yo voy a dibujarle los 6 circulitos, 2 circulitos, 3 circulitos que estoy haciendo en este momento en un tablero acrílico manual, en un acrílico de mano, unos círculos medio feos, pero hice 3 círculos del lado izquierdo, uno abajo del otro, y del lado derecho hice 3 círculos más hacia abajo también. ¿Qué hago con esto? En una hoja lo podemos hacer, lo ponemos con el borde en plastilina y eso va a ayudar a que la persona pueda percibir el borde a través del tacto y lo pongamos a rellenar con un color o con ega o con cola, quizás como le llaman en México al pegamento, y luego que pueda pegar arroz o acerrín o algún material que le permita generar una textura distinta a la del borde de la plastilina. Asimismo con cada letra. Esto tiene que ser con mucho cuidado y hago un paréntesis y esto es un punto importante que vamos a tocar aquí. Cuando ya la persona maneja el sistema braille, hablamos de un punzón, así como ese que estás viendo en pantalla. Un punzón y una pizarra, pero hablemos del punzón. Ese punzón es un instrumento que, si lo usas bien, sirve para escribir. Pero si el niño no domina sus emociones y está un poco incómodo, molesto con alguno de sus compañeritos, puede generarle una lesión, una herida a ese compañero y debemos también inculcar responsabilidad. Tenemos que buscar que esa persona, que ese estudiante, sea una persona que controle sus emociones, que si tiene mucha rabia, por muy molesto que esté, no vaya a ver como un arma, como un instrumento para poder agredir a sus compañeros. Entonces, esa responsabilidad tienes que tenerla. Como conclusión de lo que les estoy mostrando, estos ejercicios le van a servir a una persona ciega, sea un niño o sea un adulto. Hay personas que aprenden braille a los 16 años de edad, otras personas que aprenden braille a los 8 años de edad y otros que simplemente lo pueden aprender a los 60 años y otros que a pesar de llevar más de 20 años siendo ciegos, no aprenden el sistema de lectura y escritura para las personas ciegas. Entonces, como conclusión,
Enseñémosle al estudiante o a la persona que tengamos a cargo, según la edad que tenga, va a tener una necesidad. Enseñémosle como si fuera una persona que no tiene la discapacidad, haciendo las adaptaciones necesarias. Nos vemos en un próximo video. Dale me gusta, suscríbete y deja el comentario si te gustó el video.